Y la noticia sigue siendo Francia, sigue siendo Niza, y por esa razón estamos en comunicación con Amparo Tortosa, que fue asesora del Ministerio de Defensa de España, pero que además también es consultora internacional, y nos atiende a esta hora para hablar de lo que sucedió en Francia y para responder esas preguntas que muchos se hacen en estos momentos. Y es, ¿por qué ese país ha sido víctima principalmente de estos ataques? ¿Por qué Francia? Señora Tortosa, buenos días, buenas tardes para usted, muchas gracias por atendernos hoy en la W Radio. Sí, hola, buenos días, encantada. Encantada nosotros de tenerla aquí. Y precisamente ese es el primer interrogante, que tratábamos de solucionarlo y lo planteábamos desde muy temprano. ¿Por qué Francia? ¿Por qué este país, a pesar de que hay otros que también están en riesgo en la comunidad europea, ha sido el mayor víctima de ataques? Sí, hay varios factores, pero los principales es ser una potencia que tiene campañas bélicas diseminadas en el mundo árabe musulmán, y por otra parte también influye mucho la gestión de la inmigración en sus países de origen. Este atentado se aleja del modus operandus que estamos acostumbrados de ver los ataques. ¿Es común en otras partes del mundo o hay otros tipos de ataques que puedan hacer los yihadistas? No es que cambie necesariamente con respecto a otros lugares en el mundo, es simplemente que entra dentro de las capacidades que ellos pueden desplegar en un país civilizado. Es decir, ellos en Europa tienen las capacidades mucho más limitadas que en países no democráticos. También ha influido mucho en los últimos 10 años, pues el terrorismo islamista organizado a nivel internacional ha dejado de tener grandes capacidades para golpearnos a gran escala, como vimos en la época del 11S o el 11M en Madrid. Sus capacidades económicas están más disminuidas con respecto al pasado, pero siguen estando muy organizados a nivel ideológico para continuar golpeándonos, aunque a menor escala. Señora Tortosa, volviendo al tema de Francia, hay cosas que suceden que parecerían que sí, tienen un valor simbólico y de lo que de alguna manera se quiere representar. El de ayer es un atentado el día de la Bastilla, símbolo de la Revolución Francesa y lo que trajo la Revolución Francesa. El anterior atentado en París, uno de los ataques se produjo en el Boulevard Voltaire, con lo que representa la figura de Voltaire en lo que tiene que ver incluso con el pensamiento moderno y de separación, iglesia y Estado y todo lo demás. Charlie Hebdo como símbolo de libertad de expresión, incluso en su forma más radical. Es también de alguna manera un valor simbólico lo que se demuestra a través de estas actuaciones. Sí, yo lo que estoy diciendo siempre es que este tipo de terrorismo lamentablemente va a ir en aumento en Europa, y porque quieren golpearnos a todas aquellas simbologías que nos unen a los ciudadanos libres y europeos, y a todas aquellas simbologías que muestran un modo de vida occidental. Usted ha mencionado algunos de ellos, pero mañana puede ser los eventos que tengan que ver con el fútbol. Otro día puede ser con eventos que tengan que ver con conciertos, con la música, con las celebraciones nacionales, con el turismo, sobre todo. El turismo es una de las simbologías más golpeadas por el terrorismo islamista y yihadista. Uno de los aspectos más preocupantes es que los objetivos van direccionados hacia los grandes eventos, en ese sentido. Me gustaría preguntarle justamente desde Niza, doctora Amparo Tortosa, ¿cómo también se puede leer la acción de estas personas que algunos llaman lobos solitarios, pero también que coinciden con un perfil muy muy similar los últimos que hemos tenido aquí en Francia, gente de clase media que es conocida por robos menores o por delitos menores, mejor dicho, y que en teoría y de inicio no tendrían un vínculo muy fuerte con la religión, con el Islam, pero que después por las redes sociales o por las parejas empiezan a meterse a este extremismo.
Bien, no es tan simple. Hay muchas tipologías de individuos que deciden en un momento dado radicalizarse y pasar a ser operativos, es decir, a atentar. Dentro de todas estas múltiples tipologías hay un elemento en común que es la crisis de identidad. En algún momento estos individuos, sean de clase media, incluso acomodados, con estudios universitarios o sin estudios universitarios, clase baja o media, lo que más les une a la hora de atentar es un odio hacia sus países de origen o receptivos, dependiendo de si son inmigrantes de primera, segunda o incluso tercera generación. Y la razón es muy sencilla. Estos individuos, aunque hayan nacido en Francia o en cualquier otro país occidental, no han tenido las mismas oportunidades que un nativo. Y eso es lo que yo siempre, donde he puesto más el acento a lo largo de los años, siempre he alertado de que hay que integrar a esas segundas y terceras generaciones de inmigrantes musulmanes, porque de alguna manera no se les está dando las mismas oportunidades. Y el modo que tienen de manifestarlo, desgraciadamente, a veces es a través del odio. Y luego hay otra serie de factores que no tienen que ver tanto con la gestión de la inmigración o a nivel interno en un determinado país, que tienen mucho más que ver con la política internacional de ese país. Ustedes lo decían al principio, ¿por qué un país como Francia está más expuesto a este tipo de atentados? No es solamente por cómo han gestionado a lo largo de las últimas décadas este tipo de inmigración, también es por su política exterior. Ya antes de los atentados de París estuve diciendo abiertamente que yo esperaba que Francia hiciera una reflexión muy profunda sobre qué es lo que están haciendo en sus países donde fueron potencias coloniales para despertar todo este tipo de odio. Creo que Francia, al igual que hizo Estados Unidos, debería replantearse sus campañas bélicas en estos países, porque no hacen más que aumentar el odio. Lo hemos visto en Irak, el rechazo hacia los países que están emprendiendo estas campañas bélicas, y reforzarlas no lleva a buen puerto. Hay que trabajar muchísimo la nacionalización de los problemas en estos países, sobre todo en los subsaharianos, en Oriente Medio. La mejor intervención que puede hacer una potencia occidental en estos países en conflicto Amparo, es nacionalizar sus problemas y dotarles de capacitaciones. Amparo, en cualquier caso, en vieja terminología marxista de agitprop, ha cambiado mucho la agitación y propaganda para la captación de yihadistas. Ya no está solamente en las madrasas, ya no está solamente en las mezquitas, sino que está en las redes sociales. ¿Cómo se produce ese efecto de captación a través de las redes sociales? ¿Cómo alguien se deja influir hasta ese punto, hasta el punto del suicidio en las redes sociales? Bueno, basta que tú estés frustrado. Como he dicho anteriormente, es el principal punto de inflexión para que uno decida pasar al radicalismo yihadista. Basta que tú estés frustrado y te pongas a buscar la información por Internet. Internet mueve mucho, pero también es cierto que los países occidentales, las instituciones internacionales, están trabajando mucho en una ardua labor para afrontar el terrorismo propagandista. Hay muchas iniciativas a nivel internacional, pero insisto en que es punto clave que estos países dejen de intervenir a través de un modelo clásico que está ya caduco, y que Irak ha sido el mayor exponente que nos ha demostrado al mundo que intensificar las campañas bélicas no hace más que fomentar el rechazo y el odio hacia esos países interventores. Señora Amparo, hay muchos otros modos de poder ayudar a estos países, y uno de ellos es dejar nacionalizar sus problemas y apoyarlos únicamente dándoles capacitaciones.
Señor Amparo, viendo esta nueva cara del terrorismo, un terrorismo ahora más de proximidad, con otro perfil de atacante, yo quiero preguntarle ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué otro tipo de ataques podemos esperar? Ya no es la típica bomba y ahora usan camiones. ¿Qué otro tipo de ataques se pueden esperar? De tipo mucho más gnóstico, porque como he dicho anteriormente, ellos ya no tienen tanta capacidad como en los albores de Al Qaeda, por suerte, pero sí que es cierto que pueden desarrollar ataques terroristas más diseminados a menor nivel, con menor impacto respecto a víctimas, con respecto a lo que hemos visto anteriormente, tipo 11S en Nueva York o 11M en España. Pueden hacer ataques de modo mucho más rudimentario, con menos cantidad de víctimas, pero sí mucho más diseminados. En ese sentido, ¿existe alguna forma de prevenir estos ataques? Bueno, la seguridad está bastante extremada en Europa, tampoco puede ser perfecta, pero hay muchos métodos que desgraciadamente tienen efecto a largo plazo, como es la educación, trabajar otro modelo de desarrollo y cooperación internacional en sus países de origen. Creo que a ese nivel falta mucha más reflexión en mayor profundidad. Todos estos países tienen que unirse en una alianza internacional para reflexionar mucho más profundo sobre cómo nos vamos a replantear nuestro modelo de intervención en estos lugares para que no nos perciban como el enemigo. Pues Amparo Tortosa, gracias por haber estado con nosotros y por haber tenido esta charla tan interesante, porque sin duda alguna esto que usted está planteando y esto que nos está explicando son las preguntas que se hace el mundo en este momento donde afrontamos pues una amenaza o una situación que es totalmente nueva para el planeta. Así que muchas gracias por su ilustración. Feliz día. Gracias a vosotros.